Ya. Ahí sí que me perdí. Aquí dice Yerko Vargas. Sería mejor el viernes porque el Inge no mandó los otros ejercicios para que nos ayude el auxiliar. ¿Con qué los ha estado ayudando el auxiliar? Con el práctico que nos dio usted, ingeniero, pero Con usted el quedó de práctico, mandarnos ¿no? un poquito más, ¿no? Faltaba problemas de amplificador diferencial y par Darlington, ¿no? Sí. Eso es lo que faltó. Ya. Un segundito. Voy a abrir esto. Ok. ¿Dónde está? Listo. A ver, hagamos un problema de par Darlington.
Listo. Entonces, para este circuito que usa un transistor Darlington que tiene beta F 5000, queremos calcular la resistencia RB de manera que el voltaje entre colector y emisor en el punto Q sea 7 voltios, ¿no? Ese es el primer planteamiento. El segundo, con ese valor calculado de RB, queremos obtener la ganancia en voltaje. Bien, entonces el valor de RB lo podemos determinar de esta manera. Primero, calcularemos la corriente de colector, ¿sí? Con el valor de la corriente de colector, conociendo beta F, sabremos la corriente de base. Y eso nos permite resolver ya el valor de RB en la malla de entrada. Entonces empezamos con la malla de salida, calculamos IC, con el valor de IC determinamos IB, y conocido IB ya podemos cerrar la malla de entrada y determinar RB. Bien, entonces en el circuito de salida ¿no? Voy a dibujar solamente el circuito de salida, vale decir esto de acá. Tengo colector emisor, ¿cierto? Aquí está la resistencia RC. Acá. Y el otro lado está la fuente de 15 voltios. ¿Cierto? Ese es el circuito de salida. Ahora en él queremos determinar el valor de la corriente de colector, IC. Conocido el valor del voltaje colector emisor, es simplemente aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? IC es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? La diferencia entre los dos extremos en la resistencia RC. A la derecha tengo 15 voltios, a la izquierda tengo voltaje colector emisor. Entonces sería 15 menos el voltaje colector emisor dividido RC, ¿cierto? Los valores que tenemos son 7 y 400. Entonces, IC es ¿cuánto? 8 dividido 400. 8 dividido entre 400. Eso es 2. 20 miliamperes, ¿está bien? 20 miliamperes sería, ¿no? Sí, está bien. 20 miliamperes, ok. Ahora, con ese valor de IC,
Vamos a determinar IB en el circuito de entrada. IB no es más que IC dividido beta F. Entonces es 20 por 10 a la menos 3 dividido beta, que es 5000. Eso da 4 microamperes, ¿estoy bien? Sí, ingeniero. 4 microamperes. Y ahora ya podemos calcular RB. ¿No? Nos vamos al circuito de entrada. Este es el circuito de entrada. Tengo de un lado la fuente. Enseguida está RB. La base y el emisor, ¿cierto? El resto ya es el circuito de salida. Entonces aquí tengo el voltaje base emisor, ¿cierto? Y de él conozco la corriente de base, ¿no? El voltaje base emisor en un transistor común es 0,7 voltios, ¿cierto? Este no es un transistor común, es un par de transistores en realidad. Entonces, el voltaje base emisor es una cadena de dos uniones base emisor. 0,7 en cada uno es 1.4, ¿sí? Entonces, de ello podemos determinar RB. Aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Resistencia es voltaje sobre intensidad. ¿Qué voltaje? La diferencia entre 15 y el voltaje base emisor. La intensidad, la que hemos calculado de base. Esto es 15 menos 2 veces voltaje base emisor, eso es 1.4 voltios. 4 por 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Eh, 3.4 megas, ¿no? ¿Cierto? 3.4 mega ohm. 3.4 mega. Ok. Esa sería la resistencia RB. ¿No? Con ese valor de resistencia logramos que el punto Q esté en el valor que queríamos. Voltaje colector emisor, 7 voltios. Ahora vamos al inciso B. El inciso B
Dice calcular la ganancia en voltaje, ¿no? Para conocer la ganancia en voltaje, debo pasar de este circuito de corriente continua al de corriente alterna, ¿sí? Eso significa cambiar el transistor por su modelo equivalente en corriente alterna, baja señal y frecuencia baja. Entonces, de ese modelo debo calcular principalmente RPI. RPI es voltaje térmico dividido IB. El voltaje térmico, salvo casos excepcionales, va a ser una constante, 26 milivoltios, ¿sí? Y la corriente de base que hemos determinado de 4 microamperes. Entonces, ¿eso cuánto es? 6.5 kilo ohm. kilo ohms. Ok. Y con eso ya podemos calcular la ganancia, ¿no? Es un transistor que tiene configuración de emisor común, ¿cierto? Entrada por base, salida por colector. Eso ya conocemos. Su ganancia en voltaje es menos beta F por EDC dividido EDP. ¿Cierto? Entonces, para el caso será 5000 por 400 dividido 6.5 por 10 a la 3, ¿no? Kilo. ¿Cuánto es eso? De 307. ¿Cierto? Entonces vean que efectivamente con un arreglo de Earlington se obtienen ganancias mucho más elevadas de las que se puede obtener con un transistor común. Ingeniero, ¿el signo menos no afecta en nada en la ganancia? No, para nada, de eso ya lo hemos discutido, ¿no? ¿Qué significa el menos en la ganancia? Que el voltaje de salida va a aparecer girado 180 grados respecto al de entrada. No, hay una diferencia de fase de 180 grados. Lo que significa que si en la entrada tengo una sinusoide como esta, ¿sí? Si eso es BI, entonces BO se va a ver mucho más grande, ¿sí? 300 veces más grande, pero invertido. ¿Sí? Esa es la interpretación que le damos al signo menos.
Entonces, en valor absoluto, el voltaje de salida es 300 veces más que el voltaje de entrada. Y está desplazado 180 grados. O sea, tiene una diferencia de fase de 180. O, si queremos verlo en su forma, está invertido. Los semiciclos positivos del voltaje de entrada se corresponden con semiciclos negativos en la salida. No se olviden que en un circuito como este, el voltaje de salida no aparece respecto al cero, ¿sí? Porque en su estado estático, eso quiere decir sin señal de entrada, el voltaje de salida va a ser en este caso el de colector emisor, o sea, 7 voltios. Perdón. Creo que cometí un serio error ahí. Esto era. Entonces, el voltaje colector emisor es 7 voltios. Sobre esos 7 se va a montar el voltaje de salida. Entonces, en realidad, el voltaje de salida aparecerá sobre los 7 voltios. Pensaremos que aquí está el 0. Y aquí está el 7. Entonces, sobre esos 7 se montan, bueno, dependerá del tamaño que tenga el voltaje de entrada para determinar el de salida, ¿sí? 300 veces más grande. Entonces, si por ejemplo el voltaje de entrada sería 10 milivoltios, 10 milis, ¿eso cuánto es? No, muy grande, ¿no? Que sea 1 milivoltio, entonces el de salida sería 3 voltios, ¿sí? Estábamos viendo eso, ¿no? Quedó una duda respecto al signo, que significa negativo en la ganancia. Decía que ese signo negativo significa que el voltaje de salida tiene un desplazamiento de 180 grados respecto al de entrada. No, hay una diferencia de fase de 180 grados. Eso lo vemos como que se ha invertido la señal, que los semiciclos positivos se corresponden con negativos en la salida. En realidad, en la salida no aparecen voltajes negativos, ¿sí? Lo que ocurre en la salida es que esta se va a montar sobre el valor estático de voltaje que tiene el colector, ¿sí? Entre colector y emisor, decíamos, hay 7 voltios. Si no hay señal de entrada, esos 7 voltios van a permanecer por siempre, ¿sí? Sin modificarse. La señal de entrada hace que el voltaje colector emisor varíe. ¿De acuerdo? Ahora, no tiene todo el espacio del mundo para variar. Vean que solo puede llegar hasta 0 y subir hasta 15, ¿no? Que es el voltaje de alimentación. Seguramente no llega ni a 0 ni a 15, pero se acerca, podría acercarse. Esos son los valores que provocan el corte y la saturación en la salida. Entonces, el corte y la saturación están cercanos, en un caso a VCC, y cercanos a 0. ¿Ya? Entonces, de ninguna manera el voltaje de salida puede ser ni mayor que 0, no, perdón, ni menor que 0, ni mayor que 15. ¿Bien?
Supongamos algo razonable. Supongamos que el voltaje de entrada... Hay que pintar. Si este VI sería de 10 milivoltios, entonces VO, ¿no? Voy a poner 10 milivoltios seno de omega t. Así está más claro. Entonces, VO tiene que ser menos 308, voy a poner, por VI, ¿cierto? Por 10 milivoltios seno de omega t. ¿Eso qué me da? Menos 3.08 voltios, ¿sí? Seno de omega t. Ahora, la función seno es una función cíclica, ¿cierto? Repite por simetría todo lo que aparece en el semiciclo positivo en el negativo, pero lo hace 180 grados más tarde. Entonces, puedo escribir esta expresión como VO igual a 3.08 seno de omega t menos 180 grados, ¿cierto? Ahí está el hecho de que podamos afirmar que cambiarle el signo significa girar 180 grados. ¿Ya? Ahora, este voltaje sinusoidal es el efecto de la señal que se va a sobreponer al efecto de continua que hemos determinado en el colector. En continua el colector tiene 7 voltios. Esta señal, este VO que estoy escribiendo con minúscula, se sobrepone a él. Entonces el voltaje de salida va a alcanzar 3.08 más 7 en su valor máximo. Eso llega más o menos a 10, ¿cierto? Y en su valor mínimo va a ser 7 menos 308, o sea, aproximadamente 4 voltios. ¿Sí? Entonces el voltaje de salida va a oscilar entre 4 y 10 voltios, centrado en 7. ¿No? Cuando en la entrada tengamos un semiciclo positivo, en la salida va a aparecer como semiciclo negativo. ¿Sí? Le llamo negativo, pero en realidad no tiene valores de voltaje negativo. ¿Ya? ¿Está claro eso? En un amplificador en el que no hay condensadores de acoplamiento, esto se va a ver así. Ahora, si yo en la salida le pongo un condensador de acoplamiento, entonces en ese condensador se queda toda la componente de continuo y pasa a la carga solamente la de alterno, ¿no? O sea, si en la salida yo coloco, esto está así, ¿no? Entonces en la salida le pongo un condensador de acoplamiento y la carga,
Entonces, en el condensador, porque el condensador tiene esa tendencia a cargarse al valor de corriente continua. Entonces se va a cargar a 7 voltios. Y en la carga, en la resistencia RL, va a quedar toda la componente de alterno. Entonces aquí en la carga sí voy a tener valores positivos y negativos. Entonces este DOL lo voy a llamar sobre la carga. Después del condensador de acoplamiento, se va a ver así, sobre el 0, ¿no? Porque toda la componente de continua se quedó en el condensador y solo pasa la de alterno. Entonces sí aparecerán semiciclos negativos y positivos. ¿No? Ese efecto tienen los condensadores de acoplamiento. Aíslan lo que es continua de lo que es alterno. ¿Sí? En corriente continua, el condensador es como un circuito abierto. Por eso es que no pasa la componente de continua a la carga. Pero en corriente alterna, el condensador está calculado de manera que sea un cortocircuito. Entonces, este voltaje DOL, que en realidad no va a ser igual que el que teníamos en la salida, porque se establece un divisor de voltaje ahí, ya se ha puesto en serie con la resistencia RC, ¿sí? Que hay un divisor de voltaje ahí. Entonces, en la carga voy a tener menos de 3 voltios, ¿sí? Dependerá de qué tamaño es la carga. ¿No? Si la carga sería del mismo valor que la resistencia RC, entonces se divide en 2 y voy a tener un voltaje de la mitad de 3, ¿no? 1.5 voltios. ¿Bien? Inge, una duda, disculpe. Dígame. ¿En la ganancia afecta esa RL? Claro que sí, va a bajar la ganancia. ¿Cómo sería, disculpe? Si no pongo RL, estoy a circuito abierto. Eso significa que el voltaje, como no hay corriente, ¿cierto? Es un circuito abierto en la salida, entonces el voltaje es el que cae sobre la resistencia RC directamente. Ahora, el voltaje de salida, ese que, perdón, estoy con otro color. Ese voltaje de salida, que he llamado VOL, estaría dado por el divisor de voltaje entre RL y RC. ¿Cierto? Entonces, puedo poner eso en lugar del voltaje de salida en la ganancia. Lo voy a poner así. Ganancia en voltaje en la carga, que sería VOL dividido VI, ¿cierto? Entonces, tendría afectado por este factor.
¿no? En lugar de BO puedo poner AB por BI. Bien, y como esto está dividido entre BI, se van a cancelar los BIs y tengo que la ganancia en voltaje del circuito cargado, ¿no? Con la resistencia RL es esto. ¿No? Si le pongo lo que hemos encontrado de AB, tendría RL sobre más RC por menos beta, ¿cierto? RC sobre RP. Esto de aquí es C. Entonces vean que tengo en el numerador RL por RC y en el denominador RL más RC. Eso se llama paralelo, ¿cierto? O sea que puedo decir que ABL es menos beta F, y en lugar del RC que tenía en circuito abierto, voy a tener el paralelo de RC con RL. ¿No? Y bueno, siempre la resistencia del arreglo paralelo es menor, ya sabemos que la menor de las dos. Entonces, la ganancia en voltaje en el circuito cargado se ve disminuida respecto a la que tendríamos a circuito abierto. ¿Cierto? ¿Se entendió la idea? Eso sucede en cualquier amplificador, ¿no? En cualquier amplificador. Puede ser base común, colector común, lo que sea. Siempre el hecho de tener una carga externa va a hacer que disminuya la ganancia, porque el voltaje se divide en dos. Una parte que se queda en la resistencia de salida y la otra se va a la carga. Entonces siempre habrá en la salida una fracción de la que había a circuito abierto, ¿no? O sea, ha disminuido el voltaje, por lo tanto ha disminuido la ganancia. Hacemos un ejemplo de amplificador diferencial. Vamos así.
Bien. Entonces, en un amplificador diferencial dice que se ha hecho esta prueba. Se colocó el voltaje de entrada 1, 3 voltios, el otro 305. Y con esto se ha medido en la salida 1 menos 9.6 voltios y en la salida 2 menos 9.8. Ahora queremos calcular las ganancias, modo común, modo diferencial y la relación de rechazo al modo común. Entonces, para calcular la ganancia en modo común, decíamos, es la relación del voltaje de salida en modo común y el voltaje de entrada en modo común. ¿Bien? ¿Qué es el voltaje de entrada en modo común? Es la semisuma de los voltajes de entrada. VI1 más VI2 dividido 2. ¿No? El promedio de las entradas. Y lo propio la salida. Entonces tengo 3 más 305 dividido 2. ¿Cuánto es eso? 3.025. Y la salida sería menos 9.6 menos 9.8 de 2, eso es menos 9.7. Estoy en condiciones de calcular ganancia en modo común. VOC sobre VIC, ¿no? VIC. Es 9.7 dividido 3.025. ¿Cuánto es eso? $3.2. No tiene unidades, ¿eh? Es relación voltaje-voltaje. Inciso B. Ganancia en modo diferencial. Lo mismo, ¿no?
Tengo que conocer la salida diferencial y la entrada diferencial. La entrada diferencial es la diferencia entre las entradas. Y lo mismo para la salida. Entonces esto es 3 menos 305 menos 0,05. Y la salida sería menos 9.6 menos 9.8. Eso es positivo 0,2. ¿Está bien? Entonces la ganancia en modo diferencial sería VO menos, dividido BI. 0,2 dividido menos 0.05. Menos 4. ¿Estoy bien? No, menos 40, ¿no? 2. O 4, ¿no es esto? Está bien, 4, ingeniero. Menos 4. Ok. Entonces, la relación de rechazo al modo común es ganancia diferencial dividida ganancia modo común. ¿Cuánto es? .25, ¿no? Bien. Entonces, eso con respecto a amplificador diferencial. ¿Cierto? Hemos visto dos circuitos, creo que ya estamos. Estamos a 10 minutos todavía. Decía, hemos visto dos circuitos. Vamos a trabajar básicamente en el examen, no va a aparecer el fuente de corriente. Entonces aparecerá, si hay algo, este circuito. Siempre el amplificador diferencial es muy simétrico.
O sea que las dos resistencias de colector son idénticas, los dos transistores son idénticos, ¿sí? ¿Cierto? Ese es el circuito que hemos estudiado. El resultado que obtuvimos para la ganancia en modo común ¿no? Esa es la ganancia en modo común y la ganancia diferencial es igual, pero en el denominador solo aparece RT. ¿Cierto? Entonces siempre va a ser mayor la ganancia diferencial, por el hecho de que el denominador es, en el caso de la ganancia en modo común, mucho más grande. ¿Sí? Creo que con eso no van a tener mayor problema. Estoy viendo algo más en el chat. Ya lo ha roto el micrófono, dice. ¿Quería decir algo, Gabor Galoparro? Perdón, uno de los dos. ¿O es que Disculpen. ¿Ah? ¿Qué preguntas teóricas pueden entrar? Más o menos. Pueden entrar preguntas como la resistencia de entrada, la resistencia de salida, qué características tienen los amplificadores base común, emisor común, colector común, ¿no? O sea, considerando valores medios, bajos y altos. Ahí y en la resistencia de entrada, disculpe. Sí, en el práctico vi que había una resistencia RS, digamos, está en paralelo con eso, con las otras resistencias. ¿Eso me afecta en la forma? ¿Me afecta en la forma? O sea, lo que pasa es que siempre hay que especificar cuál es el punto de vista. ¿No? Si yo en la entrada, por ejemplo, en un base común, voy a poner simplemente una fuente de voltaje, ¿no? Naturalmente que esto va con su condensador de acoplamiento, ¿no? Porque de lo contrario no estaría moviendo el punto Q. Entonces, en la fuente de señal va acoplada con condensador. ¿Ya? En ese caso, no hay más que un punto de vista, el punto de vista de esta fuente. Ahora, cuando a esa fuente yo la veo más real, porque una fuente de voltaje siempre tiene una resistencia interna. Entonces, para verla un poco más real, yo digo, esa fuente tiene su resistencia interna RS.
¿Sí? Y bueno, lo demás sigue igualito. Entonces aquí viene lo del punto de vista. Un punto de vista sería el de la fuente aislada de su resistencia interna, lo cual en la realidad no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo quitarle la resistencia a una fuente porque es un elemento que no es separado de la fuente en realidad, sino que es derivado del arreglo que la conforma. ¿Sí? Entonces, esa resistencia interna, que vendría a ser la resistencia equivalente de Thevenin, puede nacer de una sarta de resistencias que hay en la configuración de la fuente. Entonces, esa no la puedo sacar. Sin embargo, hay ciertos criterios por los cuales deberíamos considerar esa resistencia como un elemento separado. ¿Cuáles son? El pensar en qué pasaría si la fuente es de alta resistencia o de baja resistencia, ¿no? En el caso de audio, por ejemplo, podría ser la entrada a un micrófono. Entonces, hay micrófonos que tienen alta resistencia interna, por ejemplo, los de condensador, los de cristal, tienen muy alta resistencia interna. En cambio, los micrófonos de bobina móvil tienen resistencia más bien muy baja. ¿Ya? Entonces, el aspecto que nos llevaría a considerar o no esa resistencia está centrado en ello. ¿Sí? ¿En quién queremos que vea al amplificador? ¿Solo la fuente, quitándole la resistencia y poniéndola como parte del circuito? ¿O desde el punto de vista del conjunto fuente-resistencia? ¿No? Esos serían los dos puntos de vista. ¿Cierto? Voy a poner un poquito más allá para que se vea mejor la idea. Ya, entonces, un punto de vista podría ser el de considerar que quien está viendo la resistencia de entrada es solamente la fuente. Y la resistencia de ese ya vendría a formar parte del circuito amplificador. Generan un voltaje proporcional a esa presión. Entonces, en ambos casos, la resistencia interna es bastante alta. Puede ser del orden de los megaohmios. En cambio, otros tipos de micrófono se basan en bobinas móviles. Tienen un pequeño imán y alrededor de él hay una bobina, un alambrito muy delgadito arrollado. Entonces, su resistencia interna es sumamente baja. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de micrófonos, unos de resistencia interna baja y otros muy altos. Entonces, tal vez desde el punto de vista de diferenciar las resistencias de la fuente, nos podría interesar el punto de vista de solamente la fuente de voltaje, o sea, lo que marqué aquí de este color. O sea, el punto de vista, o sea, el límite entre la fuente y el amplificador, la estoy poniendo aquí. ¿Sí? Ese es el límite. A la izquierda está la fuente, a la derecha el amplificador. O sea que la resistencia RS
pasó a formar parte del amplificador. ¿Sí? El otro punto de vista es el de considerar la fuente indisoluble, es decir, que no se le puede separar su resistencia interna. Entonces, ahora el punto de vista se ha movido aquí. Y el límite entre el amplificador y la fuente está en ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la resistencia interna? Para el primer punto de vista, la RI va a ser, como el RS se metió en el amplificador, será RS más lo que hemos calculado como resistencia interna, ¿no? Si es un emisor común, será, no me acuerdo cómo era esto, pero creo que era RDB, ¿no? O RT, venía la de las dos resistencias de base en paralelo con RP. Creo que esto era más 1 más beta RE, algo así. ¿Cierto? Para el caso de ver desde la fuente separada de su resistencia interna. Ahora, si incluyo la resistencia interna como parte de la fuente y desde allá miro al amplificador, entonces me separé de esto y solamente quedaría el segundo termo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que habría que considerar. En todo caso, siempre que si en el problema se dice calcule la resistencia de entrada, habrá que decir desde dónde se la ve, ¿no? ¿Cierto? Porque de lo contrario, pues queda la alternativa a quien va a resolver el problema, ¿no? Él decidirá desde dónde se ve. Si no se le dice, él decide de dónde se ve. Está bien, gracias. ¿Bien? Ok. Entonces nos estaríamos viendo el día miércoles en el examen. ¿Van a enviar otro ejercicio o así nomás? Y les voy a mandar uno más que se llama de Darlington y de amplificador diferencial.